Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Business Amor, bienvenidos a nuestro curso especializado Motivación 10, analista contable tributario, paquete SUNAT. Muy buenas noches. Continuamos con el desarrollo de la determinación del impuesto a la renta anual. Hemos trabajado, hemos visto el concepto de adiciones y deducciones. Eh, trabajando desde un estado de resultados, identificando las diferencias contables y tributarias. A ver, estás aquí. Ajá. Mm. Nosotros vamos a trabajar este caso práctico que es una determinación del impuesto a la renta. En realidad, el caso práctico va en función de los conceptos que son deducibles y conceptos que no son deducibles, gastos deducibles, gastos no deducibles. Una determinación del impuesto a la renta no se determina o no es más sencillo o no es mejor saber todos los conceptos que son o no son deducibles, sino aplicar de manera correcta la adición, la deducción, la dinámica de la adición y la deducción para determinar una correcta renta neta imponible. Después de esa renta neta imponible, vamos a determinar correctamente el impuesto a la renta. ¿Por qué les digo ello? Porque he estado recibiendo muchas consultas sobre el EBITDA, ¿no? Que es un ratio financiero, todo, es un cálculo financiero que existe contable y tributario, pero no a todos le aplica, no a todas las empresas le aplica este concepto de EBITDA y saber cómo se calcula es bueno, bien, pero no es lo más importante para realizar una determinación del impuesto a la renta. Nosotros de repente no podemos conocer los conceptos de gastos deducibles o no, pero si entendemos la dinámica correctamente, les aseguro que van a poder realizarlo, por lo menos apoyar en una determinación del impuesto a la renta, ¿no? Estar ganando experiencia apoyando en un llenado del formulario virtual 710, sabiendo lo que estamos haciendo ya. Eh, Tenemos el caso práctico, es el enunciado: la empresa Capra Perú SAC inicia operaciones, entiendo yo, el 2 de enero del 2020, digamos. Se dedica a la compra y venta de artículos de construcción. ¿Para qué es importante el giro del negocio? El giro del negocio es importante para saber si es que qué porcentaje le toca a la empresa de repartir participaciones. Recordemos que la obligatoriedad de una empresa para repartir participaciones, lo dice textualmente la ley, es uno, que tenga ganancias. Es algo digamos, redundante o quizás demasiado obvio, pero así lo dice textualmente la ley: que tenga ganancias eh, y de acuerdo el porcentaje de acuerdo a la actividad, en este caso es compra y venta, es retail, aplica el 8%, servicios aplica el 10%, y por último, que en promedio hayan obtenido, o perdón, en promedio sean 20 a más trabajadores en el año. Bien, cumpliendo esas características, estamos obligados a repartir participaciones de las utilidades a los trabajadores. Nosotros vamos a calcular participaciones e impuesto a la renta. Ya lo vamos a ver más adelante. Para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría, del ejercicio gravable 2021, presenta la siguiente información: la empresa pertenece al régimen general.
Por el giro de su negocio y por la cantidad de trabajadores, la empresa está obligada a repartir participaciones de las utilidades a los trabajadores por un total del 8%, actividades de comercio y restaurantes. Bien, aquí hay algunos datos que lo vamos a utilizar al final del ejercicio. Bien, al final de todos los enunciados que tenemos, ¿correcto? Nuestro enunciado número 1 va en función de los gastos. ¿Qué gastos yo debo revisar, no? ¿Cómo es que se trabaja una DJ anual en una empresa, una micro y pequeña empresa? Cuando es una micro o pequeña empresa, normalmente la contabilidad se trabaja en un estudio contable o en una consultoría o dentro de su propio equipo contable, pero de una manera muy básica, digamos, muy básica. ¿Cómo lo trabajan? Normalmente, si es que hay algún gasto que no es aceptado, lo ponen, por ejemplo, en una cuenta 65.9 de otros gastos de gestión con el nombre de la cuenta, gastos no deducibles o gastos no aceptados por la SUNAT, o a veces también le ponen gastos reparables. Llega el final del ejercicio, esa cuenta tiene 200.000, 250.000 o 100.000 y van llenando la información de acuerdo a lo que esté reflejado en el mayor de esas cuentas. Eso es muy básico, eso es muy básico. Lo ideal es que la cuenta, que se registre el gasto como corresponde por su naturaleza. A ver, discúlpenme un segundito. Bien, perfecto. Lo ideal es que se considere por su naturaleza y se ponga en el detalle que es un gasto no deducible, un gasto adicionable, un gasto no aceptado por la SUNAT. Algunas empresas lo registran todo y al último van viendo los límites, ¿no? Por ejemplo, gastos de movilidad, gastos de representación, gastos de recreación. Estos conceptos, recreación y representación, tienen que evaluarse de manera mensual. Una empresa grande te revisa todo antes de registrar o de siquiera pasar el comprobante de compra, ¿no? Tiene muchos filtros donde te van diciendo, por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar en empresa chica, en empresa grande, y pues, por ejemplo, alguna vez en una empresa pequeña, nos dijeron que la empresa no tenía cuenta, no tenía cuenta de empresa como tal, no tenía cuenta de empresa como tal, y nosotros teníamos que pagar un importe considerable. Entonces, como los dueños eran amigos, o conocidos por lo menos, eh, el proveedor le dijo que si es que podía eh, transferirle o pagarle a la cuenta personal del accionista. La contadora de ese entonces dijo que eh, si es que emite una declaración jurada de que vaya a la cuenta, etcétera, etcétera, se puede hacer el pago. Entonces me quedé con intriga, pero no pude averiguarlo en ese momento porque estaba con mil cosas que hacer, ¿no? Con mil cosas que hacer. Y se le pagó a la cuenta corriente del accionista y teníamos una factura de la empresa. El accionista es una persona con DNI, la empresa es una persona con RUC 20. Bien, y cuando llegué a una empresa grande, me pedían sustentar todo este tipo de pagos, ¿no? En el área de administrativa, tesorería. Y resulta que me pasó un caso muy parecido y yo quería tratar de darle solución para pagarle al proveedor, pero no puedo sin una base legal. En una empresa grande no puedes hacerlo sin una base legal. Me tocó llamar a la SUNAT y estrictamente no hay ningún párrafo en la ley que te diga que tú le puedes transferir a la cuenta del accionista y ese gasto va a ser deducible. No hay ninguna cápite en la ley.
Por lo tanto, al tú pagarle al accionista, no estás cumpliendo con la bancarización. Por lo tanto, esa facturita que tienes ahí, por más que sea que cumpla con todos los principios de renta, no es válido para efectos de la determinación del impuesto a la renta. ¿Y qué sucede al final? Tú lo registras, tú lo declaras, el IGB, la renta, todo, y cuando te fiscalizan, pues le cortan la cabeza al área contable porque debió haber alertado de ese tipo de situaciones. Bien, también he escuchado, oye, me voy de viaje al interior del país eh, y regresé y no pude pedir facturas. He llevado de viáticos 1.000 soles. ¿Puedo hacer una declaración jurada? No. He escuchado colegas que dicen que sí, pero no. La ley no faculta una declaración jurada para efectos de viáticos al interior del país. Por el contrario, sí la faculta cuando es al exterior del país y es un porcentaje nada más. Entonces, hay cositas que uno tiene que ir viendo en el avance. Por ejemplo, los gastos de recreación se calculan de manera mensual con tus ingresos. Y poco a poco estos conceptos se van a ir familiarizando con nosotros y ya se te va a hacer más sencillo determinar si un gasto es o no deducible en su momento. El enunciado número 1 nos dice lo siguiente. La empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa el importe de 30.000 soles por 3 ventas realizadas en el mes de marzo del 2021, ¿correcto? Eso lo vamos a modificar en el 2021. Artículo 37, inciso I de la ley e inciso F del artículo 21 del reglamento. Ustedes me pueden hacer recordar si es que esto ya lo vimos, lo hemos visto, chicos, o recién lo estamos viendo. Hola, hola, sí, ¿me escuchan? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Gracias, gracias. Sí, me oyen, entonces me pueden responder si lo que estamos viendo ahora ya lo hemos visto o recién lo estamos viendo. Ah, buenas noches, María. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. A los que se están reincorporando recién, bienvenidos nuevamente a Business and More. Quiero saber exactamente si es que hemos visto ya este enunciado. Creo que no. Yo estoy casi seguro que no, pero quiero confirmar con ustedes si es que hemos visto este enunciado. 23, 26, 24, 22. 22 de marzo, el 22 de marzo. Mm, mm, mm. ¿No se acuerdan tampoco? Bien, perfecto, perfecto. Eh, Nosotros trabajamos esta determinación del impuesto a la renta anual 2021, bien,
determinación del impuesto a la renta anual 2021, tenemos un estado de resultados. Recordemos, este estado de resultados se presenta así, ¿no? La SMB tiene otra presentación, pero la presentación correcta es del 1 de enero al 31 de diciembre. La SMB solamente tiene al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre solo se presenta cuando es un estado de situación financiera. Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Ventas netas, nosotros explicamos lo que era, a ver, no sé si lo tenemos por aquí, este Excel, ¿no? Claro. Este Excel, ¿no? Un estado de resultados por función, explicamos lo que son las adiciones y ahora vamos a explicar así de la misma manera las deducciones. Nuestras deducciones, si la adición aumenta nuestra renta neta imponible, si la adición aumenta, como bien dice aquí, nosotros hemos visto esta partecita, ¿no? Aspectos generales, los conceptos de manera sencilla. Las adiciones son gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Adiciones permanentes son gastos que la SUNAT no aceptará jamás, como cualquier exceso. Exceso de gasto de representación no lo va a aceptar jamás. Exceso de gastos de recreación no lo va a aceptar jamás. Exceso de donaciones, tampoco. Exceso de movilidad, tampoco. Exceso de boletas de venta, tampoco. Gastos no sustentados con documentos, tampoco. Documentos que no reúnen los requisitos mínimos del comprobante de pago, tampoco. Bien, son gastos contabilizados que la SUNAT no va a aceptar jamás. Entonces, ¿qué pasa con esa contabilización? Al tú contabilizarlo, le estás quitando un poco de renta, de impuesto a la renta a la SUNAT. Por lo tanto, la normativa contable me exige que yo registre ese gasto, pero para la determinación del impuesto a la renta lo considero una adición para que mi renta neta imponible se eleve y por defecto mi impuesto a la renta también y le pague lo que corresponde al fisco. Para eso se utilizan estos términos. La adición temporal es temporal porque se va a convertir en una deducción permanente en el ejercicio donde se complete o donde se pueda ver, donde se pueda ya, donde la SUNAT pueda aceptar, este gasto. ¿Cuál es el concepto? Son gastos contabilizados que la SUNAT puede aceptar en ejercicios posteriores. Dos ejemplos clásicos y válidos es las vacaciones, las participaciones que no has pagado. Yo tengo a una persona al 31 de diciembre del 2021 que tiene 7 meses en planilla. Todavía no le puedo pagar sus vacaciones porque todavía no cumple el récord vacacional, no ha pasado un año, todavía no hemos acordado nada. Entonces, sí lo tengo que provisionar para que mi resultado contable, sea menor. Eso es correcto. Este resultado tiene que ser menor, claro, porque si no estaría presentándole un resultado que no va acorde con la realidad, porque no estaría devengando las vacaciones mensuales de cada trabajador. Pero como no le he pagado ni le pagaré hasta el cierre o hasta el vencimiento de la declaración jurada anual, entonces eso se convierte en una adición temporal. ¿Por qué no es permanente? Porque la SUNAT sí me va a aceptar ese gasto, pero en un ejercicio posterior. Puede ser el siguiente o el siguiente al siguiente, o después de 3 años, en el momento que tú le pagues. Profe, pero, Dante, pero ya si se pasan 3 años, ya tocaría el TRICA, tengo que pagarle el TRICA al trabajador. Ya, eso ya es ley laboral.
legislación laboral. Esto es ley del impuesto a la renta. No importa si tú le pagas de acá a 8 años, 10 años, cumples con la característica de la ley del impuesto a la renta y lo deduces. Se convierte en una deducción permanente. Ya la entidad encargada de fiscalizar y sancionar si es que le has pagado de manera oportuna las vacaciones o si es que este trabajador ha gozado de manera oportuna las vacaciones, ya le corresponde a la SUNAFIL. Bien, esa entidad encargada es la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo a través de la SUNAFIL. Bien, son gastos que la SUNAT, contabilizados que la SUNAT puede aceptar en ejercicios posteriores. ¿Por qué digo puede? ¿Por qué digo puede? Porque, por ejemplo, las participaciones, tú puedes haberlo provisionado, está registrado en tu contabilidad, pero nunca lo pagas. Nunca lo pagas porque el trabajador ya no supiste más de él. Hay muchísimos casos, hay muchísimos casos. Entonces tú después de 4 años pierdes ya el derecho de exigir este pago y ya no lo vas a convertir en una deducción porque no lo has pagado. Queda ahí nada más. Queda ahí en el aire, en el limbo. Como si tú lo has declarado como temporal, pero como nunca lo vas a poder pagar, entonces de manera implícita queda ya como una adición permanente, ¿correcto? Porque nunca he podido cumplir con el pago. Entonces sería incorrecto aplicar una deducción permanente cuando todavía no cumplo con los requisitos, parámetros, características que la ley me exige. Bien, esa es una adición temporal. ¿Por qué se llaman adiciones? ¿Por qué se llaman adiciones? Porque aumenta mi renta neta imponible y por lo tanto aumenta mi impuesto a la renta resultante. Bien, aquí está. Hicimos este casito práctico. Bien, perfecto, excelente. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Me interesa, me interesa saber, me interesa saber la artículo 37 del tubo de la ley del impuesto a la renta. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría, ojo, renta neta de tercera categoría, tú no lo vas a ver en un estado de resultados. Este es un concepto netamente tributario. No lo vas a ver en estado de resultados. En estado de resultados vas a ver utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad antes de impuestos, utilidad antes de participaciones, resultado del ejercicio o utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio, pero no renta neta. La renta neta es estrictamente, específicamente tributaria. Por lo tanto, a lo que ellos se refieren es a esta renta neta. Ni siquiera a esta, después de las participaciones. Bien, después a esa renta neta se refiere. Se deducirá de la renta bruta, se deducirá. Mira, para la SUNAT esto es deducción, esto es deducción. Cada costo o gasto que implique no pagar el impuesto a la renta de tu total de ventas o ingresos del ejercicio, la SUNAT lo toma como deducción. ¿Por qué? Porque deduce la renta neta imponible o renta neta de tercera categoría. La está deduciendo, la está disminuyendo y al disminuirla, también disminuye ¿qué? Al disminuir mi renta neta imponible, por favor, 3 respuestas, vamos, 3 respuestas. Al disminuir mi renta neta imponible o mi renta neta de tercera categoría, ¿qué estoy disminuyendo a la par? A la par. Por favor, yo aquí lo voy a disminuir, mira, en los 50.000. ¿Qué se disminuye? A la par. A ver, chicos, necesito su participación, no importa que
de repente se puedan equivocar o no. Yo no estoy midiendo la capacidad o el conocimiento de nadie, estoy tratando de interactuar porque los estudios demuestran que la interacción mejora el aprendizaje, mejora la retención. Bien, al deducir la renta neta de tercera categoría o renta neta imponible, deduce por defecto el impuesto a la renta resultante, no el impuesto a la renta corriente neto que afecta el resultado del ejercicio, no, el impuesto a la renta resultante, el impuesto que se le va a pagar al fisco, el impuesto a la renta del fisco. Bien, por eso este costo de ventas de 1,5 millones es una deducción para la SUNAT. Ya, yo voy a deducir, ¿qué es lo que dice? Los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, para producirla. Mi costo de venta es el gasto necesario para producirla. ¿Para producir qué? La renta. Y para mantenerla, mis gastos administrativos y de ventas. ¿Para mantener qué? La fuente que genera esta renta. Para mantener de repente las planillas, para tener en orden contable tributario, para la limpieza, para la puntualidad, para el reglamento interno, el MOF, el ROF, etcétera, la hoja de asistencia y todos esos conceptos administrativos. Bien, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital. Si nosotros prestamos dinero e incurrimos en un gasto para prestar dinero, eso son gastos generados con la ganancia de capital, renta de segunda categoría. ¿Que yo voy a pagar renta de segunda? No, no vas a pagar renta de segunda, sino que la ganancia de capital es considerado renta de segunda, pero si tú ganas capital a través de una empresa, es considerado renta de tercera categoría. Es igual como si tú alquilaras. ¿Ese ingreso es renta de primera? No, no. El concepto de arrendamiento es renta de primera, pero si una empresa alquila y recibe dinero por el alquiler, ese ingreso va a pagar renta de tercera categoría. En tanto la deducción no esté expresamente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. En consecuencia, son deducibles, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. ¿No? Aquí está implícito un derecho civil, un derecho natural del ser humano en este tipo de sociedades que tenemos, que nosotros podemos realizar todo aquello que la ley no nos prohíbe. Por ejemplo, eh, a ver, me iba a ir a los enamorados así de 18 a 22 años, pero mejor me voy a otro lado. Mm, Hace 10 años tú botabas a un gato por la ventana o un perro y no pasaba nada, no te ibas a la cárcel, porque no había una tipificación como delito. Hoy en día haces eso y puedes ir preso o vas a ir preso por maltrato animal. ¿Por qué? Porque recién está expresamente señalado por la ley. En ese tipo de ley vivimos nosotros. Si es que no está prohibida expresamente, yo soy capaz de hacer todo aquello que la ley no me prohíbe. Todo me es legal, mas todo no me es lícito. Bien, en consecuencia, son deducibles y empieza a listarte A, B, C, D, E, F. Te va señalando los conceptos que son deducibles, pero con los parámetros, con los reglamentos, con los lineamientos que tienes que cumplir para poder deducirlo. Bien, por ejemplo, ¿no? Una factura que yo cumplo con todo. Compré una factura a un proveedor, es decir, compré alguna mercadería, me dio una factura, le pagué, lo bancaricé, todo,
tengo la orden de compra, tengo las fotos de la mercadería, cumplo con el principio de fehaciencia, pero por ahí es una factura física y tiene una enmendadura. ¿Qué reglamento estoy incumpliendo? Estoy incumpliendo el reglamento de comprobantes de pago que me dice que los requisitos mínimos del comprobante de pago es que no tengan, uno de ellos es que no tengan manchas ni enmendaduras. Entonces, por más que cumpla con todo, me está faltando cumplir con un pequeño requisito. Y eso hace que mi gasto por ese concepto, mi costo o gasto por ese concepto no sea deducible para efectos del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué son las deducciones? Deducciones. ¿Qué es una deducción? Para la SUNAT, una deducción es todo aquel concepto que haga que mi renta neta imponible sea menor. Y por defecto, mi impuesto a la renta resultante también será menor. Entonces, ¿qué es una deducción? Es un beneficio fiscal. Miren, por favor. Estas deducciones son todos aquellos gastos en los cuales la empresa incurre para poder producir y o mantener la fuente generadora de renta de tercera categoría. Bien, aquí estamos hablando de otro tipo de deducciones. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo porque cumple el mismo fin, deducir la renta neta imponible, disminuirla, ¿correcto? Cumple el mismo fin, pero no es el mismo concepto. Aquí son gastos necesarios para mantener y producir la renta de tercera categoría. Aquí es un beneficio fiscal que la administración tributaria otorga al contribuyente. La administración tributaria otorga al contribuyente. Tenemos aquí deducciones permanentes. ¿Qué son deducciones permanentes? Son beneficios tributarios o lo que en ejercicios anteriores fueron adiciones temporales. Por favor, 3 ejemplos, no, perdón, 3 participaciones, un solo ejemplo necesito, por favor, de deducciones permanentes. ¿Aló? ¿Aló? Vamos, a ver, chicos, vamos a participar, vamos a movernos, por favor. Ana, Anderson, Ariel, Brenda, Claudia, Diana, Hans, Julio, Catherine, María, Miley, Norma, Verónica, Walter. Bien, una deducción permanente podría ser las vacaciones que alguna vez fueron adiciones temporales, se van a convertir en deducciones permanentes. Otra deducción permanente puede ser aquellos beneficios que la SUNAT otorga a las empresas que contratan a personal con discapacidad, ¿no? Hoy en día, ¿no? Ya hace mucho tiempo, no recuerdo hace cuántos años ya, en los malls, en los centros comerciales, ¿no? En los lugares de reunión de personas, donde existen tiendas comerciales de todo tipo, existen supervisores o personas que están caminando ahí guiándote para que camines por un sector y no por el otro, por el tema de la enfermedad que ha brotado o que brotó hace tiempo, que ya, gracias a Dios, está bajando y esperemos que nunca más vuelva. Podrías ver ahí un supervisor en silla de ruedas. He visto un supervisor en una tienda por departamento con síndrome de Down. He visto supervisores sin una mano. He visto supervisores
que tienen un ojo que han perdido en un accidente o en lo que fuera, las empresas que contratan a personas con discapacidad tienen un beneficio adicional, una deducción adicional, un beneficio tributario que les otorga la SUNAT para que paguen menos impuestos. A eso se le llama una deducción permanente, un beneficio fiscal. La SUNAT te dice que si contratas a personal con discapacidad, vas a tener una deducción adicional en función al porcentaje, a un porcentaje de su sueldo y al tiempo que llevan trabajando contigo. Entonces, esto motiva la inclusión. Esto motiva a que si es que tienes un espacio que tú crees que una persona discapacitada pueda desarrollarla, entonces contrata. Ahora, esto tiene ciertas características. Por ejemplo, yo puedo tener mucho dolor. De repente, yo estoy recuperándome de una lesión del tendón de Aquiles. Todavía tengo dolor, pero yo no puedo ser discapacitado. ¿Por qué? Porque me puedo movilizar o porque no lo soy, no necesariamente, sino que no me van a dar un carnet de discapacidad, ¿no? La CONADIS, Salud o cualquier entidad estatal tiene que otorgarte este, este fotochego, este carnet o carnet, como quieran llamarlo, que certifique que tú eres una persona con discapacidad. Y recién a un certificado, recién me van a contratar y recién sería yo una deducción adicional, ¿no? Una deducción permanente por contratar personas con discapacidad. Una deducción temporal son conocidos como escudos fiscales. ¿Por qué? Porque serán adiciones permanentes en futuros ejercicios. El ejemplo clásico o el ejemplo más recurrente, digamos, es la depreciación acelerada por concepto de leasing. La depreciación acelerada por concepto de leasing, el artículo 18 del decreto legislativo 299 señala que tú puedes depreciar el bien adquirido por leasing en el tiempo que dura el contrato. Si tú has comprado pues un vehículo bajo un contrato de leasing a 2 años, yo lo puedo depreciar el 50% en el primer año y el 50% en el segundo año. Oye, ¿eso quiere decir que lo voy a registrar contablemente? No, no lo vas a registrar contablemente porque estarías presentando una información financiera no fidedigna y poco confiable. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a deducir de manera temporal el exceso de la depreciación que te corresponde versus la depreciación que te otorga la SUNAT por el beneficio de haber adquirido el bien mueble por arrendamiento financiero o leasing. ¿Correcto? ¿Por qué es un escudo fiscal? Porque a diferencia de la deducción permanente, que es un beneficio tributario total, la deducción temporal me cuida de no pagar mucho impuesto a la renta en este ejercicio, pero en los siguientes los voy a tener que pagar de todas maneras. Entonces simplemente es un pequeño escudo por 1, 2 o 3 años. Bien, ¿por qué se le llaman deducciones? Porque deduce, esa palabra tienen que utilizarlo mucho más seguido. Oye, paga la factura deducida de la detracción. Oye, págame el neto de la detracción. O deduce la detracción y paga la factura. Está bien dicho, ¿correcto? Deduce o disminuye mi renta neta imponible. Y a su vez, por consecuencia lógica, deduce o disminuye el impuesto a la renta resultante. El impuesto a la renta resultante, ¿correcto?
Renta neta imponible es el importe positivo al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Impuesto a la renta resultante es el impuesto a la renta que resulta, ojo, valga la redundancia, valga la necesaria redundancia, es el impuesto a la renta que resulta a pagar a la administración tributaria. Impuesto a la renta corriente neto es el impuesto que afecta el resultado del ejercicio. La NIC 2 establece impuesto a la renta corriente, pero ese corriente se está refiriendo a que es cancelable en el plazo corriente. El plazo corriente es el plazo menor a un año. Bien, esta es la parte de aspectos generales de la determinación del impuesto a la renta. Bien, ¿cómo sería aquí? Una deducción permanente, mira. En vez de ponerle 100.000 aquí, le voy a poner 100.000 aquí. Y la renta neta antes de participaciones será 400.000 menos 100.000. Entonces tengo 300.000 de renta neta de participaciones, antes de participaciones, 30.000 de participaciones, renta neta imponible 270.000 y el impuesto a la renta 79.650. ¿Es diferente? Es diferente, claro. Entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿A lo que tengo aquí o a lo que tengo aquí? Tú le vas a hacer caso a lo que tienes aquí, porque es estos conceptos que te van a ayudar a determinar la participación y el impuesto a la renta correcto. Yo de aquí jalo. De aquí jalo. ¿Es correcto? Es correcto. Bien, ya vamos a ver el impacto que tienen las adiciones temporales y deducciones temporales, llamadas también diferencias temporales o diferencias temporarias. ¿Correcto? ¿Por qué esa aclaración? Porque la NIC 12 señala diferencias temporarias, pero también señala al final del texto que también son conocidas como diferencias temporales. Así que no se dejen sorprender, por favor. Por favor, vamos a guardar esta información y vamos a nuestra hoja de trabajo, que es todas estas pestañitas, ¿no? Aquí está mi determinación del impuesto a la renta anual 2021, pero yo tengo que avanzar de un estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Tengo ventas netas de 10 millones. Costo de ventas, que para la SUNAT es una deducción. Ojo, ¿por qué es una deducción? Porque ya no voy a pagar impuesto a la renta sobre 10 millones, sino sobre 10 millones menos 5 millones igual 5 millones. Por lo tanto, estos 5 millones de costo de venta para la SUNAT es una deducción. Imagínate que haya una ley que te diga, si tu costo de ventas llega al 50%, te doy de deducción adicional el 10% de la venta. Es decir, aquí sería 500.000 más el 10% de la venta. ¿Te das cuenta? El concepto de deducción adicional, entonces tendría ahí 6 millones. Pero yo no lo voy a poner en mi contabilidad. Eso lo voy a utilizar para efectos de impuesto a la renta. Bien, no lo puedo contabilizar. Pero esa es una idea de deducción permanente. Luego también los gastos administrativos y de ventas, conocidos también como gastos operativos, son deducciones, porque ya no voy a pagar impuesto a la renta sobre 5 millones, sino sobre 2.800.000. Por lo tanto, estos conceptos, estos importes, son deducciones. Tributariamente, ojo, tributariamente, contablemente. Tributariamente son deducciones, contablemente son gastos administrativos, gastos de venta. Recuerda que a la SUNAT no le importa tu estado de resultados, pero ciertamente tienes que hacerlo bien para poder hacer bien tu determinación del impuesto a la renta. Gastos financieros también son deducciones y tenemos resultado antes de participaciones e impuestos. Vamos a ponerle aquí.
Resultado antes de participaciones y resultado antes de impuestos. Esto lo borramos. Listo. ¿Qué me falta calcular en este estado de resultados? Me falta calcular mi participación de los trabajadores y mi impuesto a la renta corriente neto. Bien, primero debo calcular mis participaciones. Pero yo no puedo calcular directamente de este importe. ¿Por qué? Porque en estos gastos, que suman aproximadamente 7.800.000, no pueden haber, de todas maneras hay algunos conceptos que la SUNAT no acepta, puede haber algunos beneficios allí ocultos que tenemos que revisarlo al final del ejercicio. Bueno, en realidad se cierra cada mes. Las empresas grandes cierran cada mes con todo y adiciones, deducciones, todo cierran cada mes. Ellos tienen ya los estados financieros del 5 al 10 de enero del 2022 ya lo tienen cerrado, porque van trabajando mes a mes, no esperan todo el año para recién cerrar. Entonces puede haber ahí conceptos que no están aceptados tributariamente, por lo tanto tengo que echarme a revisar. Yo me he hecho a revisar y avanzo desde aquí. Mira, desde aquí, de resultado antes de impuestos. Acá es antes de participaciones. Primero voy a jalar de mi resultado antes de participaciones. ¿Por qué? Porque las participaciones con el impuesto a la renta se calculan de manera idéntica. Hay jurisprudencia, hay resolución del Tribunal Fiscal que señala que de la misma manera como tú calculas el impuesto a la renta, de la misma manera debes calcular las participaciones a los trabajadores. Tenemos conceptos de adiciones. Ahí está. Tenemos conceptos de adiciones permanentes, de adiciones temporales, de deducciones permanentes, no. A ver, lo voy a dejar ahí por el momento. Deducciones permanentes, deducciones temporales, total de deducciones. Y luego viene una renta neta. Una renta neta base para las participaciones en las utilidades. Después, esa renta yo tengo que compensarla con el sistema de arrastre de pérdidas, que lo tenemos en el enunciado aquí. Aquí está ese detalle. Eso vamos a verlo cuando lleguemos a ese momento. Y luego aparece una renta neta nueva, base para las participaciones en las utilidades. De acuerdo a este importe, recién calculo mis participaciones. Y ahí en el enunciado nos señala que el 50% de las participaciones han sido pagadas, lo que implica por default que el otro 50% ha sido no pagado. Entonces vamos a ver cómo se trabaja ese 50% pagado, cómo se registra, si se registra el 100%, el 50%, ustedes me tienen que ayudar. Luego tenemos una renta neta imponible y por último el total del impuesto a la renta. Como esta hoja se llama determinación del impuesto a la renta, aquí termina mi hoja de trabajo. Algunos le ponen aquí el resultado del ejercicio. Eso es incorrecto. Es incorrecto porque todavía tienes que hallar la diferencia, el efecto de las diferencias temporarias o temporales, como guste. Bien, entonces, el enunciado número 1 nos dice: la empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa el importe de 30.000 soles por 3 ventas realizadas en el mes de marzo del 2021 o por una venta realizada en marzo del 2021. Cualesquiera que sea la opción, son 30.000 soles.
Yo te pregunto, ¿este gasto es aceptado tributariamente? Si es aceptado, ¿por qué es aceptado? Y si no es aceptado, ¿por qué no es aceptado? Si conocen algún requisito para que se acepte, por favor, lo pueden mencionar en los comentarios. Vamos, vamos, vamos. La empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa el importe de 30.000 soles por 3 ventas realizadas en el año 2021, en el mes de marzo del 2021. Te pregunto, ¿cómo es ese asiento de provisión de cuentas de cobranza dudosa? O mejor dicho, ¿no? Porque la provisión tiene un concepto en base a NIF que ya conocen. Si no lo conocen, me lo dicen para poder explicarlo. Hay un concepto de la NIF sobre provisión, pero a veces nosotros los colegas ya tenemos instaurado como una costumbre de decir provisión. Lo correcto sería la empresa ha estimado como estimación de cuentas de cobranza dudosa el importe de 30. Vamos, me ayuda, por favor. Este registro de estimación de cuentas de cobranza dudosa es aceptado tributariamente. Si es aceptado, ¿por qué? Y si no es aceptado, también ¿por qué? No me digan que siguen tristes por el partido de Perú. ¿Eh? Por favor, vamos. Vamos, ¿alguna opinión? ¿Alguna...? Bien, vamos a la ley entonces. Vamos a la ley. Artículo 37, inciso I de la ley del impuesto a la renta, señala lo siguiente. Busco el inciso I. Así es de sencillo, buscamos en la ley. Tenemos que buscar en la ley. Ahí está el inciso I. No es que haya dos incisos I. Esto es numeral 1. Y los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, es decir, por el concepto de deudas incobrables, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Recuerda siempre que el artículo 37 que estamos revisando ahora empieza en consecuencia, son deducibles. ¿Qué son deducibles? Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto. Ah, por deudas incobrables también. Siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. ¿Qué te quiere decir? Que si tú tienes una cuenta por cobrar, este es el primer requisito. Este es el primer requisito que establece la ley. Tienes que ser muy detallista cuando leas la ley. Tienes que fijarte si hay alguna jurisprudencia, si es que hay algún informe sobre ese tema. Es sencillo, entras a la página de justicia, del Poder Judicial, y allí están todas las leyes actualizadas. Bien, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden, es decir, tú tienes 1.000.000 por cobrarle a la empresa X y determinas que es una estimación de cuentas de cobranza dudosa. A ver, un segundo.
Había una pequeña bulla. Bien, tienes 1 millón de cuentas por cobrar a la empresa X por 1 o 1000 facturas, es indistinto. Te dice que tú a la hora de registrar la provisión por cuentas incobrables, deberías identificar a qué cuenta estás disminuyendo o estimando la cobranza dudosa. En este caso, tienes que indicar que es la factura o las facturas de la empresa X por 1 millón de soles. No puedes poner digamos, un asiento consolidado. Oye, ¿sabes qué? Tengo la empresa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, que no me van a pagar porque yo ya sé que están quebrados y la verdad que ya necesito sacarlo de mis estados financieros porque no es una cuenta cobrable, no es un activo corriente. Estoy lanzando una información y equivocada. Todos estos clientes suman 3 millones. Entonces yo hago un asiento de estimación de cobranza dudosa por estos, ¿cuánto dije? 3 millones, ¿no? Ya, 3 millones. Ya, eso no se puede hacer. ¿Lo puedes hacer contablemente? Sí, pero cuando necesites eh, que sea aceptado tributariamente, te está exigiendo que debes hacerlo a la cuenta que corresponde. Bien, necesito que me den esta respuesta, por favor, porque si no entendería que estoy hablando un poco al vacío. ¿Cómo se realiza un asiento de estimación de cobranza dudosa y cómo se realiza un asiento del castigo de esa cobranza dudosa? Por favor, vamos, vamos. A ver, nuestro compañero Walter nos dice, muchas gracias, Walter, por participar, muchísimas gracias, de verdad. Por favor, les pido participación a todos. Cargo a la cuenta 19 y abono a la cuenta 12. Ese es un castigo. Ese es un castigo de cobranza dudosa. Es correcto. Ese es un castigo. La provisión o estimación, como quieran llamarlo. Bien, la provisión, ¿a qué se refiere con provisión? ¿Ya? Con provisión. Provisión, según las NIF, que es los documentos más importantes que nosotros tenemos que seguir para realizar nuestros asientos contables, es los principios generalmente aceptados, eh, la dinámica del plan contable y las NIF, ¿correcto? El concepto de provisión para las NIF es aquel hecho, aquel registro contable de un hecho que no se conoce la certeza de su existencia ni la certeza del importe. Digamos, una provisión por garantía sobre ventas, ¿no? Yo siempre que vendo mi mercadería, la vendo con una garantía. Esta garantía es por si es que hay algún defecto de fábrica. Yo al año siguiente, yo no sé si es que me van a pedir garantías por 10.000 soles o por 3 millones. Por eso hay una política contable de provisión por garantía sobre venta. Bien, pero en el caso del asiento de estimación de cuentas de cobranza dudosa, no es una provisión porque sí se conoce el importe. Sí se conoce el importe, se conoce el hecho y que sí va a suceder. Entonces, no es una provisión, sino que nosotros y muchos colegas utilizamos la palabra provisión a la depreciación, provisión a la planilla, provisión a los seguros, intereses, etcétera. Entonces, si por ahí lo repito, es porque ya se está usando, ¿no? Es como una costumbre o una mala costumbre que se usa, pero aún así sea mala costumbre, a la hora que
de repente se valida ese concepto, ya va a quedar, ¿no? Son como usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, la palabra ceviche, el peruano nunca la ha sabido escribir bien, lo he escrito como sea. Ya tanto así que la RAE, que es nuestro lenguaje o el lenguaje a la cual nosotros nos remitimos, que es la Real Academia Española, ha aceptado la palabra ceviche escrita de las cuatro maneras, con S y con B, con S y con B, con C y con B, con C y con B. Bien, lo que señala nuestro compañero cargo a la cuenta 19 y abono a la cuenta 12 es un asiento de castigo de estimación de cobranza dudosa. El asiento anterior, por favor. Vamos, el asiento anterior. El asiento de estimación de cobranza dudosa. ¿Cuál es el asiento de estimación de cobranza dudosa? ¿Qué es lo que nos está mencionando nuestro enunciado número 1? Vamos, vamos. Excelente, ahí está. La provisión cargo a la 68 con la cuenta 19 abonada. Perfecto, muy bien. Entonces, estamos claros allí, estamos claros. Nuestro primer requisito, lo que nosotros hemos hecho aquí, es nuestro asiento de provisión, ¿ya? De estimación de provisión con cargo a la cuenta 68 por 30.000 y abono a la cuenta 19 por 30.000. Nos dice que la primera característica o requisito para que ese gasto sea aceptado es que se haya registrado a la cuenta que corresponde, al RUC que corresponde, el importe que corresponde, a la factura que corresponde de manera específica y detallada. Bien, luego te dice, no se reconoce el carácter de deuda incobrable a las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. ¿Por qué? Porque hay vinculación. Se entiende que si hay vinculación, hay una intención de defraudación, por lo tanto no es aceptado tributariamente. Las deudas que tienen una fianza por el sistema financiero, las deudas que puedes hacer efectiva por el banco y las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa, ¿no? Si es que por ahí tienes un cliente que no te pagó 1.000.000 de soles y luego vuelves a tener relaciones comerciales con este cliente, pues lamentablemente no podrás estimar cobranza dudosa por el 1.000.000 de soles que te debe porque la relación comercial que estás llevando nuevamente es como un aval, es como un objeto de renovación porque le estás renovando la confianza para trabajar con el cliente. Si tú realizas una estimación de cobranza dudosa, la SUNAT no te lo va a aceptar porque te va a preguntar si es que te debe este 1.000.000 de soles, ¿por qué sigues trabajando con esa empresa? ¿Por qué te está pagando las demás facturas que son nuevas y no esta última? Bien, eso es lo que dice la ley. Entonces, la ley aquí señala el primer requisito o característica. Luego, el reglamento. El reglamento del artículo 21 de la ley del impuesto a la renta, inciso F, ahí está, vamos, vamos. Bien, atención, por favor, atención. Para efectuar la provisión de deudas incobrables a que se refiere el inciso I del artículo 37 de la ley, es decir, lo que estamos leyendo del anterior, este es el reglamento de la ley, el anterior es la ley, recordemos jurídicamente, legalmente, no sé, conceptos de derecho básico, que ninguna ley surge efecto sin su reglamento y ningún reglamento surge efecto sin su ley. Es como las extremidades de una persona, ¿no? No valen por sí solos, sino solamente valen juntas. Si existe una ley, por ejemplo, que ahora se emite y el reglamento recién se emite en el 2025, recién en el 2025 es donde rige la ley porque el reglamento es el que le da la carta abierta a la ley para que funcione. Ya la ley señalará si es
retroactiva o no, si puede ser retroactiva o no, esos ya son detalles de cada ley. Bien, este es el reglamento, el artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, el inciso F, que te dice, para efectuar la provisión de deudas incobrables, ¿a qué se refiere el inciso I? Mira, acá utilizan también la palabra provisión, ¿te das cuenta? Pero a pesar de que el concepto que nos señala las NIF es diferente. A qué se refiere el inciso I del artículo 37 de la ley, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. Las siguientes reglas. ¿Qué reglas? 1. El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento que se efectúa la provisión contable. Acá te dice en el momento. Hay algo draconiano que yo puedo entender. Mira, el carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento que se efectúa la provisión contable. Yo efectúo la provisión contable hoy, 26 de marzo del 2022. Quiere decir que en este momento estoy verificando la incobrabilidad de la factura. Pero ¿qué pasa si yo verifico hoy, 26 de marzo, y lo registro el 7 de julio, por decirlo así? ¿Pasará algo? No, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo entiendo cuando dice en el momento, sí, lo mejor sería que sea en el mismo momento, ¿no? Porque para nosotros momento es ahora, no 5 minutos antes, no 5 minutos después. El momento es ahora. La ley dice en el momento. Pero yo debo entender un poco, interpretar que se puede referir al ejercicio, porque recordemos que los gastos son deducibles a lo largo de un ejercicio gravable. No importa si yo lo registro en enero o en diciembre. Si el gasto es válido, es válido. De repente afectará mi estado de resultados, que no lo consideré en el mes de enero y recién lo he considerado en diciembre o viceversa. Eso ya es un impacto contable, económico, financiero. Pero tributariamente, para mí el momento es el ejercicio. Por ahí pueden hallar alguna otra opinión que no he escuchado, pero tampoco la SUNAT puede desconocerte un gasto si tú determinas hoy el carácter de incobrable de una cuenta y registras el asiento en mayo. Yo no veo ahí alguna dificultad y tampoco veo que estaría faltando a la regla que nos está poniendo el reglamento de la ley de impuesto a la renta. Bien. 2. Para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere, mira, las siguientes reglas. La anterior era identificarlo. Esta es que en la provisión contable, el asiento, esta es la segunda, que el asiento debo realizarlo el día, en el momento, y ya vimos que es el momento, en que tú descubres, que tú verificas que esa deuda es incobrable. 2, te dice, para efectuar la provisión contable o la provisión por deudas incobrables se requiere A, que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad mediante análisis periódicos de créditos concedidos o por otros medios, coma, bien, aquí me detengo yo un ratito. Esta o significa o una u otra. Significa exclusión, disyunción, excluyente.
Si yo no puedo demostrar de una forma, podré hacerlo de otra forma. Eso es lo que significa. ¿Cuál es la primera forma que yo puedo demostrar esta incobrabilidad? Que la deuda se encuentre vencida y que yo pueda demostrar la existencia de dificultades financieras mediante análisis periódicos de créditos u otros medios. Mira, yo no he podido demostrar dificultades financieras, entonces no puedo cumplir con este requisito, pero la SUNAT te da otra oportunidad. Mira, si no puedes con estos requisitos, que esté vencida y demostrar la existencia de dificultades financieras, entonces te digo, o que se demuestre morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. Ajá. Otra vez que la deuda esté vencida, mira, y luego te dice, otra opción te da. La primera opción, que esté vencida y que demuestre existencia de dificultades financieras. La segunda opción, que esté vencida y que se demuestre morosidad mediante cobros, sustentados con documentos. Ojo, ¿qué documentos hoy en día son demostrativos de las cobranzas? Llamadas, mensajes, WhatsApps, emails, cartas. El WhatsApp es una prueba, por si acaso. Imprimes las conversaciones, las cobranzas que te han dejado en visto de repente, lo imprimes y esa es una prueba fehaciente, ¿no? Porque ahí está la fecha, ahí está el horario, todo. Es una prueba fehaciente hoy en día las redes sociales también. Si cobras por el fanpage o por la página web, etcétera, todo es aceptado. Si es que no le has podido cobrar, no puedes demostrar con documentos, entonces te da otra opción, o el protesto de documentos. El protesto de documentos es cuando lo llevas al banco a que efectúe la cobranza. Si no puedes de esa forma, o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza. ¿Sabes qué? Demando la cobranza. Oye, pero si sabes que no, nadie va a ir preso. Sí, pero ya te genera un precedente. Ya te genera un precedente, ¿no? Por ejemplo, yo, Dante Vega, soy demandado. Cuando es un delito penal, bueno, ni siquiera debería decir penal, porque cuando digo delito se entiende que es penal. Cuando es de derecho penal se le llama denuncia, cuando es de derecho civil se le llama demanda. Si es que yo no le pago a una empresa, la empresa puede demandar, no porque le debo, sino por defraudación o por querer defraudar el contrato, y queda un precedente negativo en mi hoja de vida. Bien, entonces el inicio de procedimientos judiciales de cobranza. Si es que lo haces, también es un requisito válido. Y por último te dice, o que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que éste haya sido satisfecho. Esto es lo que más los contribuyentes esperan. ¿Sabes qué? Creo que no conocen la norma, pero siempre esperan 12 meses desde la fecha de vencimiento. No sé si es un cliché, pero aquí te da la ley la opción. Te da 5 opciones. Tú puedes elegir cumplir una de esas 5. Bien, y acá te dice, 2, para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere A, y todo lo que hemos detallado, y B, que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances, en forma discriminada, es decir, en forma específica, detallada. ¿Algo más? No, nada más. Nada más. Entonces nosotros podemos concluir que para que una
provisión de deuda incobrable o estimación de deuda incobrable sea aceptado por la SUNAT, de acuerdo a lo que hemos leído en la ley y en el reglamento, tienes como primer requisito que la provisión o el registro contable sea a la cuenta determinada, ¿no? Si es un RUC, al mismo RUC, si es una factura, a la misma factura, si son varias, si son pocas, tiene que estar identificada. El segundo requisito es el que vimos, ¿no? En el momento. Si tú determinaste el carácter de cuenta incobrable, pongámosle, a ver aquí, vamos, 18 de octubre del 2021, si yo me rijo a lo que he leído, tendré que hacer el asiento el 18 de octubre del 2021, porque me dice en el momento. Pero yo ya les di la interpretación. Bien, determino el carácter de cuenta incobrable el 18 de octubre del 2021 y ese mismo día debo realizar el asiento. Dentro del tercer requisito tengo 5 opciones. La primera que me otorgan es que la deuda esté vencida y yo tenga un reporte financiero del cliente que avale su quiebra. La otra opción es demostrar la morosidad con documentos después de la fecha de vencimiento. WhatsApp, mails, mensajes, llamadas, etc. La tercera opción es el protesto de la deuda. Envías al banco a cobrar. Cobranza judicial, demanda judicial. Y la última opción, que es la que más utilizan, creo, por cuidarse de no poder sustentar estos trámites, es 12 meses después de la fecha de vencimiento. Entonces ahí ya no hay nada más que hacer, pues, ¿no? Mi factura venció, lo vendí en marzo, venció el 15 de abril del 2021. Entonces ya para el 16 de abril del 2022 ya estaré cumpliendo con este tercer requisito. Bien, y el cuarto y último requisito es que figure en libro de inventarios y balances de forma detallada, ¿correcto? Entonces, estos 4 requisitos para mí son importantes para poder deducir gasto por estimación o provisión de cuentas de cobranza dudosa o de cuentas incobrables. Walter nos dice, profesor, y para hacer el castigo de la deuda, ¿después de cuánto tiempo de provisionada se puede hacer? En cualquier momento. En realidad, contablemente, tú puedes hacer la provisión y el castigo en el mismo momento. Porque se entiende que contablemente haces la provisión cuando ya tienes la certeza de que ese cliente no te va a pagar por alguna razón, ¿no? Conoces al cliente, ya sabes sus estados financieros o te ha dado algún reporte, ves que su negocio ya está en quiebra, quizás ahora con esta ola, digamos, de enfermedad, muchas empresas han quebrado. Entonces, contablemente no hay una fecha determinada en la cual tú puedas decir, oye, yo provisiono el día de hoy y debo hacer mi castigo como máximo o como mínimo dentro de los 6 meses siguientes y como máximo hasta un año. No existe ninguna ley que diga eso. Es en base a la necesidad de la empresa, ¿correcto? En base a la necesidad de la empresa. Y esto tiene que ver mucho con la presentación de estados financieros. Cuando está provisionado, solamente tienes la 68 contra la 19. En el detalle tendrás que poner, ¿no? Cuenta por cobrar al cliente X 15,000 soles. Abajito, provisión de cobranza dudosa de cuentas por cobrar al cliente X 15,000 soles. Quiere decir que todavía hay una esperanza. Hay una esperanza. Cuando tú tienes la cuenta 19 disminuyendo a tu cuenta 12, significa que efectivamente estás provisionando una cuenta incobrable, pero hay una ligera esperanza de que todavía pague. En el castigo ya se retira toda esperanza. Ya el gasto ya es contable y la 12 ya no se presenta, ni siquiera ya por historia. Simplemente ya se canceló, ya sale del sistema.
Esa es la diferencia entre provisión y castigo. Bien, ya no vas a presentar la 12 menos la 19, por más que sea el mismo importe, si no, ya no presentas nada. Cuentas por cobrar 0 y en el detalle tienes 0. 0 también. ¿Bien? Muy bien, excelente. Entonces, vamos, estos 30.000 soles por ventas realizadas, ¿qué son? ¿Adiciones o deducciones? Vamos, vamos, sin miedo al éxito, por favor, chicos, sin miedo al éxito. Estos 30.000 soles, ustedes tienen que regirse al enunciado, ¿correcto? No vayan más allá de lo evidente, como decía mi profesor Julka de legislación laboral. No vayan más allá de lo evidente. No piensen que se ha hecho una cobranza judicial, simplemente ríjanse a lo que estamos leyendo. La empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa el importe de 30.000 soles por 3 ventas realizadas en el mes de marzo del 2021, es decir, de este año que se va a declarar. Estos 30.000 soles, para nosotros, ¿qué son? ¿Adiciones o deducciones? A ver, Walter nos dice una adición y Katherine nos dice una deducción. Ya. Para desempatar, ¿quién dice adición y deducción? Para el desempate, por favor. Dianita nos dice una deducción. Entonces tenemos 2 deducciones y una adición. 2 deducciones y una adición. ¿Alguna opinión más? ¿Alguna más? Sin miedo al éxito, por favor. Sin miedo al error. Sin miedo al error. Bien, vamos a validar las 2 respuestas, ¿ya? Y les voy a explicar por qué. Pero vamos a ser sinceros, vamos a ser totalmente honestos. En este contexto que les estoy preguntando, estos 30.000 soles son una adición. ¿Por qué? ¿Por qué es una adición? Porque estamos realizando ¿qué? Nuestra determinación del impuesto a la renta anual 2021. Aquí, en este estado de resultados, probablemente en gastos administrativos está incluido en este 1.200.000 soles, está incluido los 30.000 soles de provisión de cuentas de cobranza dudosa. ¿Y qué es aquí? Este gasto es una deducción. ¿Para quién? Para la SUNAT. Pero como no es aceptado, esos 30.000 soles no es aceptado, entonces de lo que yo estoy deduciendo aquí para que mi resultado sea correcto, lo tengo que considerar como una adición en mi determinación del impuesto a la renta anual 2021. Tengo adiciones permanentes y tengo adiciones temporales. Estos 30.000 soles, ¿son adiciones permanentes o son adiciones temporales?
Vamos, vamos, sin miedo al éxito, chicos, vamos, vamos, ayúdenme. Walter Temporales, Catherine Temporales, excelente, es temporal. ¿Por qué? Porque yo en el siguiente ejercicio, en el 2022, 2023, o hasta 24, 25, cualesquiera que sea, yo puedo cumplir los requisitos que me está pidiendo. Estos requisitos que me pide la SUNAT para que ese gasto sea aceptado tributariamente, yo puedo cumplirlos todavía en los siguientes ejercicios. Por lo tanto, es una adición temporal para nosotros. Mira, deudas incobrables, 30,000. 30,000. ¿Perfecto? Perfecto, muy bien. Ahora mira el impacto. Mira el impacto, por favor. Mm, no, mejor todavía. Tienes acá resultados antes de participaciones e impuesto, lo que en la determinación del impuesto a la renta anual se llama resultado antes de adiciones y deducciones. ¿Correcto? Así se llama en, eh, en la determinación del impuesto a la renta anual 2021. Muy bien, muy bien. Deudas incobrables, excelente. Bien, 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 bien. Ujú. Mira, si eso fuera lo único que yo tendría, no tengo más, entonces yo calcularía el impuesto a la renta en base a 2.200.000 más 30,000, 2.230.000. Y en base a ese importe, después de compensar pérdidas, aplicaría las participaciones. 50% pagadas y 50% no pagadas. Bien, bien chicos, nos vamos a quedar allí. Nos vamos a quedar allí porque siento que hay una participación baja que puede ser motivo de la hora, del día. Así que prefiero dejarlo esto para un día que ustedes estén un poquito más activos, porque ya esto es un poco más, digamos, determinativo. Esta parte ha sido un poco más, lo más teórico que tenemos en base a los requisitos que necesitamos y que son importantes conocer. No crean que porque es teórico no es importante saberlo. Y esto mucho más porque todas las empresas hacen este tipo de provisiones de cuentas incobrables. Y ya aquí se viene un poquito más práctico porque nuestro segundo enunciado es la diferencia de depreciación de acuerdo al artículo 22 del reglamento y a la NIC 16, que es propiedad, planta y equipo, donde señala que la depreciación de un activo inmovilizado se va a realizar en base al informe técnico de un especialista determinando su vida útil en función de lo que va a realizar en la empresa, ¿no? No es igual un vehículo para gerente general o para gerente de ventas que un vehículo para extraer o para llevar pasajeros en la minera, en una minería, ¿no? En la trocha, o para llevar cargas. El uso devalúa o deprecia, en este caso, con mayor rapidez al auto utilizado en situaciones más agrestes. Bien, vamos a dejar ahí la clase del día de hoy, chicos. Espero que la siguiente clase puedan estar con un poquito más de energías, de participación, o por lo menos escribirme que no, que están un poco perdidos para yo poner un poquito más de detalle, quizás, aunque lo estoy haciendo bastante a detalle, como siempre lo hago. Siempre lo explico a nivel de detalle, no se me pasa nada, y si se me pasa, regreso para que no quede vacío. Bien, muchísimas gracias por el día de hoy. Sé que es pesado, un día sábado, para todos es pesado, eso es evidente, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Por favor, les pido hacer el esfuerzo. Serán unas 3 semanas a lo mucho y vamos a llevarnos un buen curso, ¿no? Un buen curso que es este, el de paquete SUNAT, donde vamos a ver, aparte del impuesto a la renta empresarial, el PLE, el Declara Fácil, el T-Registro, el PET-Plame, que les aseguro que les va a servir muchísimo.
Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que tengan un excelente descanso, un excelente fin de semana y a su vez un excelente inicio de semana. Por favor, no esperen el lunes como si fuera el cucu, por favor, no, no lo esperen así. El lunes es una buena oportunidad para empezar a crear nuevos hábitos, para empezar a crecer. eh, a pasos galopantes, ¿no? No es necesario crecer paso a paso, sino a pasos galopantes, estudiar por aquí, trabajar por allá, estar en una y otra cosa, su vida va a ser mucho más productiva. Estoy a la espera, María dice, estoy a la espera de la declaración mensual, pero escuchando su clase, gracias y buenas noches, bro. Ah, ya, María es la que está con la declaración mensual, ¿no? Con el declarar fácil 621. Podemos hacerlo como también hemos adelantado este impuesto a la renta empresarial, que es el formulario virtual 710. Después de esto hacemos inmediatamente el declarar fácil 621. ¿Te parece? Desordenamos todo, no importa, pero lo hacemos en base a las necesidades de cada uno de nosotros. Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y espero verlos en la siguiente clase. Que tengan muy buenas noches. Gracias, bendiciones, muchísimas gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes.